Dicen los viejos del campo que bajo la tierra roja del Paraguay duermen tesoros que no quisieron ser encontrados. Se los conoce como plata ibigüí, palabra guaraní que significa plata escondida. La historia nace en tiempos oscuros, durante la Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870. Con el avance enemigo, familias enteras, campesinos, comerciantes y hasta soldados enterraron sus riquezas. Monedas de oro, joyas, cántaros de plata. Lo hicieron para que no cayeran en manos del invasor. Muchos murieron en la guerra. Otros jamás regresaron. Así, los tesoros quedaron ocultos, envueltos en silencio y misterio. Con el paso de los años, el pueblo paraguayo convirtió aquellos entierros en mito. La plata ibigüí no solo guarda oro, guarda espíritus, promesas y maldiciones. Hoy en día hay quienes siguen buscando esos entierros. En las ferias de Asunción y Ciudad del Este se venden detectores de metales desde apenas 100.000 guaraníes, aparatos simples de mano, hasta 1.600.000 guaraníes los de mayor alcance. Los más ambiciosos importan equipos profesionales, Minelab, Garrett, Titan o incluso escáneres 3D como los Vertex Quantum, que pueden costar hasta euros 9.000. Los buscadores saben de señales, luces que salen de la tierra en la noche, fuegos fatuos, sueños en los que un ancestro muestra un lugar, o el simple golpe hueco de la pala en el suelo rojo. El plata ibigüí está protegido por la Ley 5621-16, que declara todo hallazgo de este tipo como patrimonio cultural de la nación. Esto significa que aunque encuentres un tesoro en tu propio patio, no es tuyo, le pertenece al Estado paraguayo. Quien intente guardarlo o venderlo se expone a penas de 3 a 10 años de prisión. La Secretaría Nacional de Cultura exige que todo hallazgo sea notificado inmediatamente. Y la dura verdad es que no existe recompensa económica obligatoria para quien lo encuentre. Solo un reconocimiento como descubridor. Es por ello que muchos optan por no declarar el tesoro por miedo a perderlo sin recibir nada, lo que alimenta el mito. En países europeos como España e Inglaterra, la ley contempla recompensas o porcentajes del valor del hallazgo para el descubridor. En Paraguay, en cambio, la ley se centra en la protección del patrimonio común, sin pago al hallador del tesoro.